Muy buenos días, chicos. Bueno, en primer lugar vamos a dar inicio a esta unidad 1, ¿cierto? Que es de ADN y reproducción celular. ¿Ya? Dice clase 1, evidentemente no es la clase 1, pero dice clase 1 en consideración de que es la clase 1 de esta unidad. Que la clase 1 va a estar enfocada en dónde está y qué función cumple el ADN, y por tanto vamos a analizar la estructura del ADN y su función. Ya, esta clase la puedes consultar también en tu libro de clase o texto del estudiante del Mineduc en las páginas del 134 a la 155. Y recuerda que una vez resueltas las preguntas que se encuentran en este PowerPoint, debes enviarlo a mi mail. Cualquier duda lo puedo resolver a través también de esa vía. Entonces, antes de empezar vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a observar, ¿cierto? Primero esta experimentación que hizo el científico Joachim Hammerling. Él utilizó dos especies de algas marinas que podemos observar aquí, que es la Acetobularia mediterránea y la Acetobularia crenulata, ya que son organismos unicelulares, que significa que están formados solo de una célula y que pueden alcanzar un tamaño de 5 centímetros de altura, ya lo que es bastante grande para ser solo una célula, y que presenta tres estructuras bien definidas. Vamos a ver claramente que está el sombrerillo, que es lo que podemos observar ahí, el pedúnculo, que es como esta especie de tallo, y el pie, ya que es la parte de abajo, la que representan ahora, aquí en esta imagen. Uno de sus trabajos experimentales se basó en la observación de la capacidad de estas algas para regenerar su sombrerillo, ¿ya? Y además tenemos que darnos cuenta que el núcleo de esta célula se encuentra en la zona de abajo, ¿ya? Entonces, a partir de la observación de este esquema, que es el experimento que realizó él, ¿ya? Tienen que ir describiendo cada una de estas etapas, ¿ya? La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pueden observar que está pasando? Yo les voy a ayudar con la 1. Si observan, yo tenía las dos algas, ¿cierto? Y si se fijan, yo le puedo cortar el sombrerillo, ¿ya? Bueno, y él le cortó el sombrerillo y se los puso a las dos algas. Ahora, eh, luego, en la parte 2, ¿qué pasa? Fíjense, le sacó el núcleo y le sacó el sombrerillo. ¿Qué pasó aquí? Y aquí es donde está, en la tercera y la cuarta, necesito que describan mejor lo que está pasando. ¿Dónde se encuentra el ADN? La primera vez que recordemos que todas las células tienen ADN, y el ADN, ¿cierto?, se puede encontrar en dos formas distintas según el tipo celular. En las eucariontas se encuentra en el núcleo celular y en las procariontas se encuentra disuelto en el citoplasma, ¿ya? Ahora, vamos a enfocar en el núcleo celular. ¿Qué es el núcleo celular? El núcleo celular es una estructura de las células eucariontas, ¿cierto? En donde se encuentra la mayor cantidad de ADN en la célula, que es la información genética. Las células suelen tener solo un núcleo, pero hay algunas que son polinucleadas. Ya las células musculares, por ejemplo, contienen muchos núcleos, o puede que no tengan núcleo, como por ejemplo los glóbulos rojos, que lo tuvieron y que lo pierden en su periodo de desarrollo, ¿ya? El núcleo está formado por una envoltura nuclear eucarioteca, que es una doble membrana plasmática, el nucleoplasma, que es como en el interior, el líquido que se encuentra sosteniendo el ADN, el nucleolo, que es esta zona central, ¿cierto?, donde se forman los ribosomas, que son unos organelos que utiliza la célula para formar proteínas, y la cromatina, que es el ADN, ¿cierto?, muy condensado. Ahora, cuando la célula se va a dividir, forma cromosomas. ¿Cómo se encuentra el ADN entonces en las células? Como yo les decía, el ADN está enrollado, ¿cierto?, condensado, y se enrolla gracias a unas proteínas que se encuentran aquí, que se llaman histonas. La compactación del ADN permite que éste esté dentro del núcleo, porque si no se compactara, no podría caer dentro del núcleo. Ahora, cuando está en el estado más compactado, se denomina cromosoma, y solo sucede en la división de las células. Bueno, ¿cuál es la estructura del ADN? Primero, los ADN están conformados por una subunidad que le vamos a llamar nucleótido, que es un azúcar central, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que aquí está como citosina. Pero son 4 bases nitrogenadas principales: adenina, timina, citosina y guanina, en el ADN.
¿ya? Vamos de nuevo a observar la estructura del nucleótido, un azúcar central, la base nitrogenada y un grupo fosfato. Ahora, la diferencia entre ADN y ARN. La diferencia está específicamente en el azúcar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el azúcar del ADN y del ARN es distinta y lo expresa en las siglas. ADN es ácido desóxido ribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico, no desóxido. ¿Qué significa desóxido? El desóxido está relacionado con que sea una desoxirribosa, que el azúcar sea desoxigenada, que le falta un oxígeno, ¿ya? Entonces el ADN es desóxido, que le falta un oxígeno, y el ARN es óxido, que tiene un oxígeno más, como lo pueden observar ahí. Otra diferencia entre el ADN y el ARN son las bases nitrogenadas. En el caso del ADN tiene timina, dimina, citosina y guanina, y en el caso del uracilo, en vez de tener timina, en el caso del ARN, en vez de tener timina, tiene uracilo, ¿ya? Uracilo, adenina, citosina y guanina. Y, por otro lado, vamos a observar nuevamente esto que les mencionaba yo del oxígeno, ¿cierto? Además, el ADN está formado por 2 hebras y el ARN solo por una. ¿Cuándo se usa el ARN? El ARN se usa en el proceso de codificación del ADN. ¿Qué significa? Cuando yo leo el ADN, utilizo la molécula de ARN. ¿Cuál es la función principal del ADN? La principal molécula de ADN es almacenamiento a largo plazo de información. Es un código genético que se forma según el orden que adopta las bases nitrogenadas del ADN. O sea, yo les mencioné que el nucleótido tiene base nitrogenada y las bases nitrogenadas pueden ser estas, ¿cierto? Y según el orden voy formando un código. Por ejemplo, aquí tengo este código, GCAACGT. Pero si se fijan acá, esta persona tiene un código distinto, ¿se fijan? Y este código determina la formación de proteínas. Y yo hice aquí un esquema pequeño donde pueden ver que las bases nitrogenadas codifican la información genética, lo que quiere decir es que forma el código. ¿Y cuándo se decodifica? O se descifra o se lee ese código cuando yo formo proteínas. O sea, a partir del ADN, ya yo formo proteínas. Y el ADN puede estar dispuesta en cualquier orden lógico. No hay un orden determinado, pero sí un orden determinado puede formar una proteína. Eso con respecto al ADN, ¿ya? Y el ARN. Ahora, esta información genética nos permite determinar ciertas características en la vida de la célula. Y la vida de la célula está determinada también por su proceso de reproducción. Entonces, primero, la célula, al igual que todo ser vivo, tiene un ciclo de vida, el ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que va sucediendo en la vida de una de las células y finalmente termina en la producción de células hijas. Recordemos que las células, ¿cierto?, forman a los seres vivos, como lo había mencionado antes, ¿cierto? Y estos tienen la oportunidad de crecer, ¿cierto?, funcionar dentro del cuerpo y luego dividirse, ¿cierto?, para formar 2 células hijas. Y en ese proceso, el de la formación de 2 células hijas, le vamos a llamar mitosis, ¿ya? Finalmente vamos a hacer las siguientes actividades que tienen que ver con la división celular para que entendamos un poco de qué consiste, ¿cierto? Un poco la actividad número 1 que estaba relacionada con los núcleos celulares y el ADN. Entonces, vamos a observar este esquema, ¿cierto? Y en base a este esquema vamos a responder cómo que se explica que las hijas sean albinas. Miren, voy a explicar rápidamente para que ustedes lo puedan desarrollar. Primero, primero se saca un núcleo de unas células del intestino de este ratón 1, ¿ya?
implantación del núcleo de una célula intestinal de una rata albina en un ovocito nucleado. O sea, yo saqué este núcleo y lo puse en un ovocito que no tenía núcleo. Luego se dividen estas células, ¿ya? Empiezan el proceso de división y una célula la van a poner en el útero de una rata de esta malteada, ¿cierto? Y moteada, perdón. Y esta otra célula, que es, ¿cierto?, que provenía del intestino de la rata albina, la van a poner en una rata gris. Y vamos a tener que van a nacer dos ratitas albinas. Entonces, ¿cómo se explica que suceda esto? ¿Qué hay en esto que permite que las dos ratas sean albinas? ¿Cómo variaría el resultado si el núcleo implantado fuese de una rata gris? O sea, si yo, en vez de sacarle el núcleo a la rata blanca, le sacara el núcleo a la rata gris. Y la última pregunta se trata si es posible afirmar que el material genético se reparte equitativamente entre las dos células hijas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para poder, bueno, ustedes van a responderla, ¿cierto? Y para poder entender esas respuestas, es ir viendo cómo es el ciclo celular, ¿ya? Primero, el ciclo celular consiste en dos partes, en la interfase y la fase de mitosis o división celular. En la interfase consiste en una etapa de crecimiento de la célula, ¿ya? Y vamos a tener, el G0 lo vamos a dejar para el último, bueno, lo pegamos el último. Estado de reposo en el cual algunos tipos celulares interrumpen su ciclo proliferativo, es decir, no se vuelven a dividir, pero siguen desarrollando sus actividades. Una célula en general, por ejemplo, una célula de la piel, una célula neuronal, está funcionando y no está ni creciendo ni en proceso de división y por eso está en G0. G1 es la primera etapa de crecimiento, luego viene S, que es la fase de duplicación del ADN. Y aquí es donde incluimos, ¿cierto?, el ADN y los primeros conceptos que encontramos, que estudiamos, perdón, que era el ADN, los nucleótidos y cómo voy haciendo copia de estos nucleótidos. Y si se fijan aquí, yo voy a tener de un ADN, voy a formar dos hebras nuevas, pero dos hebras antiguas. Por tanto, ahí le vamos a llamar que vamos a formar doble ADN y vamos a decirle que este ADN va a ser semiconservativo porque va a tener el ADN anterior y el ADN nuevo. Y la última etapa, que es la G2, que es la última etapa de crecimiento en donde termina de crecer la célula, ¿cierto? Y también se empieza a condensar el ADN para formar los cromosomas. Y aquí viene la parte que yo les expliqué al principio, que los cromosomas solo se forman en el proceso de división celular del ciclo celular. El proceso de división celular tiene dos partes, la mitosis, que es cuando yo divido el ADN y los organelos de la célula, y la citocinesis, que es cuando se parte finalmente por la mitad las dos células. Y aquí tengo una imagen donde van a ir observando, ¿cierto? Bueno, aquí no se veía la célula, aquí sí. La fase de G1, ¿cierto? En donde el primer crecimiento, G0, ¿cierto? La célula empieza deja de dividir, de crecer, pero empieza a funcionar. Aquí estaba representada, en la anterior estaba representada aquí, ¿cierto? Y acá, porque depende del tipo celular. Ya hay células que no requieren de tanto crecimiento, en cambio generalmente requieren de un crecimiento inicial. La fase S, que era donde yo duplicaba el ADN, la G2 es donde termino de crecer, y si se fijan aquí, en G2, yo empiezo a formar los cromosomas, ¿cierto? Empiezo a formar los cromosomas, estos cromosomas se empiezan a dividir, y termino con la citocinesis, que es cuando ya se parten dos y genero dos células hijas. Y esta, bueno, sigue, las dos células hijas van a vivir el mismo ciclo celular, al igual que todas las células. Entonces, en la reproducción celular vamos a tener también diferencia entre las células procariontes y eucariontes. Recordemos que las procariontes eran las que no tenían núcleo. Estas se dividen mucho más fácil, se parten en dos, así de simple, por fisión binaria, forman clones celulares, son iguales, y es un proceso rápido. Crece la célula, duplica su ADN y se divide. En el caso de las eucariontas, como tienen núcleos, es un poco más compleja y tiene dos etapas. La interfase, en donde se toman nutrientes del medio, crece, duplica su ADN, que tiene tres etapas como lo habíamos visto anteriormente. G1, ¿cierto? Primer crecimiento, S, que era síntesis del ADN o duplicación del ADN. Y G2, ¿cierto? Que es el segundo crecimiento. G0, ¿cierto? Es cuando
sale de G1 y finalmente está en funcionamiento pleno. Y la mitosis, que es el proceso de división celular que enfatizaremos en la siguiente clase. Entonces vamos a hacer la última actividad, que es en base a la actividad que habíamos realizado antes, ¿cierto? Completemos el siguiente esquema. ¿Qué pasó en 1? Aquí, ¿qué sucedió en este proceso de 1? ¿Qué pasó en 2? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó en la etapa 3? ¿Cierto? ¿Qué se hizo ahí? ¿Y qué resultado obtuvimos finalmente en 4? Y un ejercicio de metacognición simple. Recordemos de esta clase, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? Obviamente que consiste en lo de la clase. ¿Cuál es la primera idea que puedo formar con esa palabra? Considerando lo que estudiamos en esta clase. Y finalmente, desarrollen una frase considerando esta idea, ¿cierto? Obviamente relacionándolo con la clase. Así vamos a saber cuál fue el aprendizaje más significativo que tuvieron ustedes y qué es lo que más les quedó en la memoria con respecto a esta clase y a este contenido. Bueno chicos, espero puedan lograr con facilidad este trabajo. Recuerden que lo pueden hacer en sus cuadernos y enviar una foto o en un Word o en este mismo PPT y enviarlo. Y bueno, ojalá envíen solo las partes de las actividades. Por ejemplo, esta diapositiva, esa no sería necesario reenviármela a mí, ¿cierto? Porque yo ya la tengo. Así que eso, que les vaya muy bien. Adiós.